Ahí. Connie, ¿quieres presentar tú a nuestra próxima invitada? Sí, bueno, continuando con esta semana de integración y con las charlas referidas a temáticas relevantes y atingentes a el desarrollo del segundo semestre y del segundo y tercer trimestre en modalidad 100% online, tanto las cátedras como las prácticas. Ahora nos acompaña la profesora Jacqueline Puyó, una profe que lleva harto tiempo en la carrera también, generalmente en la línea de procesos cognitivos y afectivos, pero también está en prácticas, y para quienes no la conocen ya pronto la van a conocer. Ella nos va a estar hablando hoy día de estrategias para el abordaje de la familia, ¿cierto? Desde el asesoramiento psicopedagógico, para poder orientarnos en esta nueva realidad, tal como lo decía recién Rosana. Ahora no solamente estamos con el usuario, el estudiante, el alumno frente a la pantalla, sino que el estar en una casa con un entorno familiar, el cual también tenemos que considerar al momento de pensar en nuestras intervenciones, en nuestras actuaciones, en nuestras potenciaciones, en las prácticas. Así que reitero nuevamente el agradecimiento al equipo de prácticas liderado por Carolina Villar, y en especial también a las profesoras que lo integran, como Rosana, que está hoy día con nosotros, y la profe Jackie, a quien dejo con ustedes. Gracias, Jackie. Gracias. Bueno, primero que todo, saludarlas a todas. La mayoría yo ya las conozco, han tenido la dicha de ser mis estudiantes y estoy contenta de poder al menos leer sus nombres, porque no se quieren mostrar. Siempre es por feitas, pero bueno, no importa. Igual esto va con harto cariño, espero que me salga tan bonito como la profesora Roxana, pero voy a tratar, ¿ya? Y vamos a hablar del trabajo del psicopedagogo enfocado a la familia y especialmente a esta nueva realidad, en estos desafíos que hemos estado viviendo como carrera. Tengo a mi ayudante, yo tengo un asistente que me va a hacer el cambio de diapositiva, así que... Constanza, la jefa de carrera, va a ser tu Estoy apoyo. la justamente jefa. revisando. Para que vean lo importante que soy, que la misma jefa me va a asistir. ¿Saben por qué? Estoy viendo acá que tiene subtítulos y no sé cómo sacárselos. No sé si se ve que estoy abajo, yo hablo y aparece lo que yo voy diciendo. Sí, sí. Estoy viendo aquí de qué Pero manera lo puede puedo. ser más inclusivo. En la mañana Ok, participé de una reunión y sabes que era bastante práctico. perfecto. ¿Se sigue viendo o ya no? No, ya no. Ya no. ¿Lo dejo? No. Ahí está, lo dejamos entonces. Ya aquí, entonces ahora sí puedes proseguir. Ya, perfecto. Partamos entonces. Con la primera Sí, diapositiva. perdón, ahí sí. Ya. Bueno, nosotros sabemos que la psicopedagogía como disciplina se enfoca principalmente en el aprendizaje de las personas. Y digo personas porque generalmente se tiende a pensar que el psicopedagogo o psicopedagoga va a trabajar con niños y niñas. Y ya las prácticas que ustedes han vivido han demostrado que si bien nos relacionamos con el aprendizaje de estos niños y niñas, también estamos potenciando y trabajando con otro tipo de personas, con adultos, con jóvenes, adolescentes, incluso con personas de la tercera edad, ¿ya? Por lo tanto, no solamente tenemos que limitarnos o cerrarnos a pensar que vamos a estar en contacto o en una interacción de trabajo con niños y niñas. Dentro de esto, Connie, avanza. Sí. Nosotros vamos a encontrarnos en nuestro trabajo con dificultades que vamos a tener que trabajar y ayudar a subsanar para que el aprendizaje sea un aprendizaje seguro, un aprendizaje feliz. También vamos a tener que trabajar con aquellas capacidades que presentan las personas en función de rescatar todas estas capacidades, todas estas
características que pueden hacer de una persona un nicho de capacidades que podemos trabajar. ¿Para qué? Para poder potenciar, ¿ya? También aquellas áreas que pueden estar en una dificultad o en una desventaja con respecto a otras, ¿ya? Todo esto nos va a llevar a un aprendizaje. Y cuando hablo de aprendizaje feliz, hablo de ese aprendizaje que se construye con una facilidad porque, porque se está viviendo y se está experimentando en un clima de respeto, en un clima de calidez, en un clima donde hay humor, donde nos damos espacio para poder intercambiar y para poder conectarnos como personas, ya sea con nuestros colegas, con nuestros pares, con los niños, con las niñas o con las personas con las cuales nos toque trabajar, ¿ya? Desde esa perspectiva, si cambiamos a la otra, nosotros nos conectamos con diferentes dimensiones, ¿cierto? Una de estas es la dimensión personal, por un lado. También tenemos la dimensión escolar, la dimensión sociocomunitaria y la dimensión familiar. Y nos vamos a centrar hoy en esta dimensión, en la dimensión familiar, ¿ya? Desde este trabajo psicopedagógico. Sí, díganme. Profe, disculpe, es que no se ve la Las diapositiva. diapos. Estamos en la 4. Se ve la primera. Disculpen, yo no sé qué pasó, yo estoy compartiendo, déjenme, si yo me di cuenta que algo ocurre, déjenme solucionarlo, como que se duplicó el PPT, entonces, denme un segundo, sí, justamente lo estaba tratando de resolver, ahí sí, lo cerré y lo volví a abrir. Disculpa, Jackie, pero te estaba siguiendo plenamente, estamos acá y ahora sí lo voy a compartir. Ahí sí. Ahí vemos las dimensiones que les estaba mencionando, ¿cierto? La dimensión personal, escolar, sociocomunitaria y la dimensión familiar. Esta dimensión familiar, en esta dimensión nosotros nos enfocamos en diferentes ámbitos de acción, que Paniagua clasifica como, primero, una ayuda a la familia en la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros los orientamos en relación a decisiones que tienen que ver con el tipo de colegio al cual nosotros podemos sugerir que se incorporen, como también a orientarlos en cuanto a la metodología o al sistema educativo al cual pueden incorporar a sus hijos, a sus hijas, ¿cierto? A qué forma de colaboración pueden tener ellos con el colegio, qué formas de colaboración pueden tener ellos con el psicopedagogo. También nos vamos a centrar en informar sobre el papel educativo que tiene la familia, ¿ya? Nosotros sabemos que la familia es el primer agente educativo que existe en una sociedad. Ahí es donde nosotros vamos construyendo nuestros primeros aprendizajes, donde vamos recibiendo la primera información, donde nos vamos formando como personas. Y ahí también es donde vamos a construir los primeros vínculos o lazos afectivos, ¿cierto? Aquello que conocemos como el apego. El apego fundamental para el aprendizaje, ¿ya? Considerando que esta familia es el primer lazo afectivo, amoroso, con el cual nosotros nos conectamos y desde el cual nos vamos a proyectar hacia la sociedad, ¿ya? Ahí es donde construimos. Nuestra familia es la que fortalece esos lazos y al fortalecerlo nos vuelve personas más seguras, más confiadas, más alegres.
Y también tenemos otra misión o función que tiene que ver con clarificar los diagnósticos de los niños y niñas, eh, ayudar a la familia, apoyar a entender estos diagnósticos para que puedan entenderlos y no colapsar. Por ejemplo, en algunas de las clases yo les comentaba de ciertas experiencias que me tocó vivir en relación a eh, familias donde se les había entregado la noticia de que su hijo o hija em, presentaba un déficit atencional. Y esta familia lo toma de manera trágica y de manera casi como que les estuvieran informando sobre una enfermedad terminal. Eso, en esas circunstancias, nosotros como psicopedagogos debemos acompañar y clarificar este diagnóstico, ¿ya? Entregar la tranquilidad a esa familia, poder acompañarlos en este proceso y entregarle al mismo tiempo estrategias de trabajo y orientarlos para poder sobrellevar o aprender a llevar una condición que es como ser rubio o ser moreno, nada más que eso, ¿ya? Entonces, dentro de todo esto, la psicopedagogía se ve expuesta a nuevos desafíos. Y dentro de estos nuevos desafíos, si avanzamos con la diapo, ¿cierto? Eh, nos vamos a encontrar con este desafío que tenemos hoy en día, inmediato, que es esta pandemia, que es el coronavirus. ¿Ya? ¿Cambiamos? ¿Qué ha pasado con esta pandemia? ¿Qué ha pasado con este coronavirus? Que la familia se ha visto dentro de un contexto que está marcado por situaciones que se viven eh, en función de el miedo, miedo porque no sabemos a qué nos enfrentamos, miedo porque nos podemos contagiar, miedo porque podemos perder un ser querido, miedo porque no sabemos qué va a pasar con nosotros si nos enfermamos, ¿ya? Y eso también nos hace estar en angustia. Angustia porque de repente tengo que salir, porque tengo que ir al médico, porque no sé qué va a pasar, porque no sé si el transporte público me va a permitir mantener la distancia física necesaria para no contagiarme. Y eso me genera, ¿cierto?, una constante incertidumbre. Incertidumbre también que viven las familias porque, por ejemplo, eh, dudan de si van a tener un trabajo el día de mañana, si van a poder recibir ingresos, cómo van a poder llevar a cabo, ¿cierto?, lo que era su experiencia laboral. En general, dudas que nos van surgiendo dentro de este contexto, ¿cierto? Y todo esto se presenta en una situación de confinamiento, donde estamos alejados de las personas que queremos, donde no podemos interactuar de la forma en que nos gustaba hacerlo, donde no podemos abrazarnos, eh, juntarnos en grupo, hacer lo que podíamos hacer antes, ¿ya? Ese decir, tengo ganas de ir a pasear, a dar una vuelta por la playa, ya se terminó. Y si eso a nosotros como adultos nos genera miedo, angustia, incertidumbre, imagínense lo que siente esta familia en virtud de la crianza de sus hijos. Entonces, ¿cómo apoyamos nosotros como psicopedagogos a esta familia? ¿Qué herramientas le podemos entregar? ¿Qué, eh, ¿Qué podemos hacer en un contexto que es totalmente nuevo y para el cual no nos prepararon? Entonces, tenemos que empezar a recabar información, tenemos que empezar a conversar con ciertos especialistas para poder orientar a la familia en este proceso. Y lo primero, ¿cierto?, es enfocarnos en los más pequeños.
enfocarnos primero en los niños, transmitirles tranquilidad a los niños, a las niñas. ¿Cómo? Informando, explicando lo que es esta pandemia, explicando lo que es un virus, qué es este coronavirus. Acá yo les puse un enlace que las va a dirigir a un cuento, que es un cuento ilustrado, muy cortito y muy fácil de entender, para que ustedes puedan también transmitírselo a los niños, a las niñas. Lo importante es no generar angustia y miedo en los niños. Lo importante es que ellos puedan tener o tomar las medidas de autocuidado que nosotros podemos traspasarles, transmitirles, para que se sientan seguros, ¿cierto? Para que sientan que pueden seguir con su vida, que pueden también llevar una vida familiar plena, que pueden, si bien no estar con sus amigos, pero sí pueden conectarse a través de los medios digitales, a través de, el teléfono, para poder mantenerse en el contacto social con sus amigos. Porque acá la distancia que se debe mantener no es la distancia social, es la distancia física. La distancia social debe ser siempre cercana. Y primero, ¿cierto? Informamos a nuestros niños, conversamos con ellos, explicamos de qué se trata, les contamos por qué no podemos salir, les explicamos por qué no podemos estar en contacto físico y directo con sus amiguitos. Después nos vamos a tener que focalizar en los adolescentes. Y los adolescentes también requieren de una orientación especial, ¿cierto? Los adolescentes, los jóvenes, que necesitan, aunque ellos piensen que no, porque están en una etapa de la vida donde se sienten súper poderosos y donde piensan que a ellos jamás les va a tocar nada, se sienten casi inmortales. Por lo tanto, para poder establecer conexión y comunicación con estos adolescentes, con los jóvenes y con el resto de la familia, es importante generar algunos espacios de encuentro con la familia, ya sea de encuentro físico con el núcleo que vive bajo el mismo techo o de encuentro virtual con, por ejemplo, los abuelos o los tíos, ¿ya? Para poder conversar, para poder intercambiar ideas, para poder incluso compartir ciertas dudas o ciertos temores, ¿ya? Pensando en que debemos reconstruir espacios educativos, ¿cierto? Poder recuperar también ciertos procesos de nuestra vida donde a la familia se le hace difícil. Nosotros tenemos que tener claro que los papás no son profesores, no son educadores, ¿ya? Y que para ellos esta situación ha significado muchas veces que hayan tenido que convertirse en los maestros de sus hijos, pensando en que pueden existir limitaciones en ellos porque no cuentan con las competencias para poder traspasarle los conocimientos o los contenidos que el colegio le está solicitando. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que generar redes de apoyo, de contención y de asesoramiento para esas familias, poder acompañarlos a ellos y a sus hijos en este proceso de adaptación a esta nueva experiencia que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, qué importante es que podamos orientar, que podamos asesorar y que podamos acompañar a la familia. Nos vamos a encontrar con ciertas complejidades que son parte de esta nueva experiencia, ¿cierto? Por un lado, tenemos a la familia inmersa en un teletrabajo, donde la mamá se levanta trabajando, donde el papá se levanta trabajando y el niño o la niña queda volando como un pobre pajarito, ¿cierto? ¿Qué hacemos con ese niño? ¿Ya? Porque
porque qué triste es tener que decirle no hables, no me llames, no me hables cuando estoy en conferencia, no me digas, no me molestes porque estoy trabajando. Para el niño es difícil entender que la mamá está trabajando si la mamá está en la casa, ¿ya? Él lo que va a sentir es abandono por parte de su mamá o de su papá. Entonces, de ahí la importancia de generar estos espacios. El teletrabajo, nosotros podemos realizarlo, pero también aconsejarle a la familia que se establezcan horarios para ese teletrabajo y que esos horarios se cumplan. Que, por ejemplo, la hora de almuerzo sea una hora de encuentro familiar y no de que la mamá almuerce frente al computador y sienta a su hijo al otro lado para que la pueda acompañar. No, tenemos que organizar la vida del teletrabajo, ¿ya? También la familia se puede sentir agobiada por las complejidades que involucra eh, el exceso por parte del colegio o de algunos profesores de tareas o de trabajos o de lecturas. Eso hace que esta mamá o este papá que está en teletrabajo tenga que estresarse porque también tiene que conectarse a la clase de su hijo o porque también tiene que ayudarlo en una tarea. Por lo tanto, acá el llamado es a flexibilizar el envío de las tareas. Otra dificultad o complejidad a la que se va a ver vista la familia, se va a enfrentar, va a tener que ver con estas bajas competencias pedagógicas que pudieran tener los padres. No todos los niños tienen la fortuna de tener una mamá o un papá que es profesor o que es psicopedagogo o que es educadora, ¿ya? Y un papá perfectamente puede ser ingeniero, pero no entender porque no posee, ¿cierto?, la pedagogía o las metodologías para poder enseñarle a sus hijos, ¿ya? Entonces, también se ven enfrentados a ese estrés. La sensación que tienen de alta demanda, tanto de su trabajo como por parte del colegio, ¿cierto? Y todo eso los lleva a un estrés permanente, a un estrés diario, que va consumiendo la energía, donde ya llega la noche y la mamá, el papá, lo único que quieren es descansar, acostarse si es que no les ha tocado trabajar hasta las 2 o 3 de la mañana, y donde no hay tiempo para la vida en familia y donde no hay tiempo para atender las necesidades de los niños y niñas, especialmente de aquellos más pequeños. Entonces, ¿qué sugerencias podemos entregar? Primero, organizar nuestra vida de familia, ¿ya? Y esta organización parte por cómo distribuyo los horarios, ¿ya? ¿En qué horarios yo voy a trabajar? ¿Qué tiempos dentro de ese horario me voy a dar un break para poder atender a mi familia, para que mi familia me pueda atender a mí, para que entre todos como familia nos podamos atender, ¿ya? Entonces, organicemos el día a día y que esa organización esté marcada también por la flexibilidad, porque hay días en que podemos salirnos de esa estructura, ¿ya? Tenemos que darnos esas licencias, decir un día, hoy día me voy a levantar tarde, hoy día no vamos a trabajar, hoy día vamos a tomar desayuno en la cama, hoy día vamos a jugar un rato, hoy día vamos a ver una película y trabajaré toda la tarde. Y eso se puede hacer, ¿ya? Eso es necesario hacerlo de vez en cuando, ¿ya? También debemos, dentro de esta organización, designar los diferentes roles que va a cumplir cada uno de los miembros de la familia. Los roles, las tareas. No siempre que sea la mamá la que se vea recargada por las tareas, ya sea de su trabajo y además de las labores del hogar. Porque se da y se puede dar que el papá, la mamá esté en teletrabajo, pero que sea solamente uno de ellos el que asuma, además de su trabajo, las labores del hogar y el cuidado de los niños. Y eso no es justo, por lo tanto hay que distribuir
los roles y las tareas, ¿ya? Dentro de esta distribución, también considerar el tiempo en que yo le voy a asignar para cada tarea. No puedo estar todo el día realizando una sola acción, ¿ya? Sino que revisar cuál es el tiempo aproximado que yo voy a necesitar para eso y asignarles justamente ese tiempo, ¿ya? Y definir también los tiempos libres. A mí me ha tocado mucho escuchar, sobre todo a mis estudiantes, que me cuentan que es súper difícil para ellos, eh, o que ya no saben cuándo es el fin de semana, ya no tienen idea cuándo es día viernes, no saben cuándo es día lunes, que están perdidos en las fechas, porque para ellos este tiempo de cuarentena, de confinamiento, se transformó en una semana plana. Y ahí es donde debemos recurrir a la flexibilidad, a la organización. La semana laboral es de lunes a viernes, por lo tanto vamos a trabajar de lunes a viernes. Y el fin de semana lo vamos a aprovechar en familia, ¿ya? Y cuando hablo de familia, hablo de todos los tipos de familia, ya de la familia nuclear, la familia extensa, la unipersonal, aunque yo viva sola, no importa que viva sola. También yo tengo que tener un fin de semana. Por lo tanto, respetar ese fin de semana y hacer actividades diferentes que marquen la diferencia entre la semana de la rutina y el fin de semana, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el día sábado, a lo mejor el día sábado va a ser el día que me arreglo, el día que me visto diferente, que me maquillo, que me peino, aunque no salga, ¿ya? Y que me conecte con mis amigas y converse, ¿ya? O me tome un café con ellas conversando, o me tome un traguito para las que somos más alcohólicas, etcétera, ¿ya? Pero marcar la diferencia. Y también preocuparnos de los espacios que hay dentro de nuestra casa. Que la vida se desarrolle en diferentes espacios. Por ejemplo, para trabajar, este es mi rincón y aquí yo trabajo. Para almorzar, lo hago acá. Para compartir con mis amigos, lo hago en este otro espacio, a lo mejor desde la cama, ¿cierto? Pero ir rotando por los espacios de la casa, como persona y como familia. No nos centremos siempre en un mismo espacio, porque eso nos va a encerrar y nos va a sumir en un mundo donde va a ser todo estático, no vamos a cambiar. Y eso no es bueno, ¿ya? También preocuparnos de nuestra alimentación, porque yo creo que después de esta pandemia nadie va a querer pesarse. Ese es un hecho, ¿ya? Porque estamos llenando nuestros espacios con comida. Entonces, tenemos que cuidar nuestra alimentación, tratar de hacer ejercicio. Yo soy bien floja, lo debo reconocer, pero me he estado dando el tiempo de hacer ejercicio. Porque si no, como les digo, empecé con talla M esta pandemia y no quiero terminar con talla L. Entonces, sí me estoy dando el tiempo para hacer ejercicio porque además tiene que ver con un tema de salud. ¿Ya? Todas estas sugerencias, todas marcadas por la flexibilidad, ¿ya? Nada tiene que ser tan riguroso. Tenemos que pensar que esta es una época de excepción, ¿ya? Que no nos vamos a morir si los niños no aprenden todos los contenidos, que no nos va a pasar nada si en vez de conectarme a las 8 al trabajo, me conecto a las 9:30, ¿ya? Y que todo lo malo que puede traer esta pandemia o esta cuarentena siempre va a tener algo bueno asociado, como por ejemplo el permanecer en la casa, el estar en contacto con nuestros hijos, nuestras hijas, el tener espacio de conversación que a lo mejor antes no teníamos. Entonces,
no siempre veamos lo malo, también podemos ver algo positivo, ¿ya? Y desde nuestro rol como psicopedagogo, poder apoyar y asesorar a la familia y no pensar que no sabemos todo o que somos superiores, porque también tenemos que recurrir y acudir a nuestras redes de apoyo cuando nos demos cuenta que no somos competentes para una determinada asesoría u orientación, ¿cierto? Entonces, es eso más que nada el mensaje que quería darles y principalmente conocer sus experiencias, lo que ustedes han vivido, porque tal vez desde esas vivencias van a surgir nuevas sugerencias, nuevas aportaciones que van a enriquecer esta conversación. ¿Mm? Así que eso a todos, gracias. No escucho los aplausos, pero me los imagino. Yo te aplaudo. Gracias, profe. Gracias, ya que yo quisiera, bueno, siempre quiero decir muchas cosas, pero quisiera escuchar a los alumnos. Quisiera escuchar a los alumnos, de verdad. Nosotras nos escuchamos todos los días, hablamos siempre. Estamos ahí, aparecemos el teléfono y estamos ahí todos en contacto, pero no sé, Constanza, Cónica Rosa, la Rocío Aranda ya comentó, la Rocío Aguilera, la Javiera Millaray, Javiera, Levantando mano a la Lisbeth Villanueva y la Almendra, por si quieren comentar, si motívense, interactuemos. aprovechemos esta instancia. Hola, hola a todas. Hola. Hola Liz. Hola. Bueno, me gustó mucho lo que estaba hablando la profesora Jacqueline porque igual me siento súper identificada. Yo igual tengo una hija de 5 años y ella era su primer año de colegio y también estamos con todo este tema de las tareas, más yo que estoy acá con lo de la universidad, entonces al principio también fue súper estresante. Me supe igual un poco organizar con los tiempos y también estando con ella, porque es súper triste de repente que ella te diga, mamá, quiero jugar y uno esté en clase o tenga que estar estudiando. Entonces igual el tema de la organización de los tiempos es súper importante porque te permite, en primer lugar, en que uno no se estrese más de la cuenta y también poder compartir en la casa, porque yo igual lo pienso, como decía la profesora Jacqueline, que para mí de la pandemia, igual por un lado es bueno porque yo trabajaba y estudiaba y veía igual relativamente poco a mi hija o también vivo con mi pareja, entonces no nos veíamos mucho y ahora estamos en la casa y aprovechamos este tiempo que hemos estado, como disfrutarlo a concho, porque sabemos que después esto va a pasar y tenemos que volver a la normalidad de antes de ya separarnos y vivir la realidad que teníamos antes. Eso les quería compartir, de que lo del tiempo me gusta, me encanta la organización del tiempo porque me ayuda mucho a mí también como persona y como familia, en verdad. Gracias, Lisbeth. Gracias Liz. Almendra, ¿Alguien más? levantó mano. Yo, profe, hola. Hola Almendra. Almendra. Yo quería destacar igual lo que habló la profe, ya que es súper importante, igual cuesta demasiado el tema de la organización. Yo en base a mi experiencia, igual me sirvió harto estar con clases online porque igual me sentí súper desmotivada. He tratado de hacer ejercicio, he tratado de hacer recetas, de mil cosas de entretenerme, pero igual cuesta un poco la motivación y estar con clases online y estudiando, igual me motiva un poco porque, bueno, las más cercanas a mí igual saben que amo la carrera y he sido súper preocupada por todo, entonces el tema de la organización igual cuesta demasiado y todas tenemos diferentes realidades. Yo creo que lo más importante es la motivación para poder lograr la organización. Y Así eso es. sería. Y destacar igual que es súper importante lo que decía la profe Yaque. Gracias. Gracias, Almendra. Profes, puedo compartir algo. Javiera. La compañera Javiera.
¿Cómo estás, Ah, pero Catalina estaba primero. O le doy nomás. No, cualquiera, me da lo mismo, tranquilo. Javiera, sí, creo que tú empezaste pues, antes. Javiera es de Vespertino, primer año. De Vespertino, primer año, sí. Bueno, quería agradecer también a las profesoras, lo que están haciendo, súper lindo, nos ayuda mucho. Quisiera tomar de que de lo malo sale algo bueno. O sea, comenté que hace un tiempo atrás, primer trimestre, hicimos un trabajo con un compañero, una encuesta, por una tarea que tuvimos. Y la encuesta se trataba también de la educación en tiempo de pandemia, sobre el enfoque de los papás con los niños, cómo se llevaba todo esto. Y habían resultado, bueno, se lo hicimos a las amistades, a los vecinos, gente más cercana. Y la mayoría de los papás demostraban de que estaban muy estresados, que algunos se sentían agobiados porque estar con la familia encerrado, entonces como que esto es un cambio perjudicial. Y ahora haciendo como un contraste, ya que está como quizás terminando la pandemia o bajando un poquito los contagios, estamos como más en calma, estamos valorando de haber estado en familia todos, de que en el fondo es lindo poder, quizás antes no podíamos compartir, yo soy TENS, igual trabajaba harto, ahora un poquito menos, compartí súper poco con mi familia. Y somos tres, mi familia, mi esposo, mi hijo y yo, pero compartimos poco, nos veíamos la noche casi. Entonces ahora, haciéndose contacto, me imagino que las personas que quizás en su momento se sintieron agobiados o cansados, estresados, ahora estén valorando el hecho de poder estar con su familia, porque antes no podían. Estaban acostumbrados a la libertad, a estar trabajando, a su rutina, y ahora es diferente, entonces me hace mucho sentido lo que dijo la profesora Jackie. Y bueno, a todos, a todos, porque es lindo estar así, darse cuenta de lo bueno que está saliendo. Y ya quisiera comentar. También tiene que ver con esa Gracias. mirada de resiliencia, ¿cierto? Que nosotros si nos va a tocar trabajar apoyando a otros que tienen dificultades o necesidades, es importante que nosotros podamos ser resilientes, desde el ejemplo, también desde el cómo uno es, también se enseña. Entonces yo creo que esa mirada es bien importante para nosotros los psicopedagogos. Muchas gracias, Javiera. Gracias, Javi. Catalina Bravo estaba, ¿no? ¿Qué quería comentar? Sí, profe. De la Hola, igual es fuerte, por ejemplo, ayer en la charla también dije que es como una bomba de emociones, complementando con lo que dijo la profe Yaque, la profe Rosana, el tema de la comunicación, el apego y el vínculo, es fuerte porque uno, como dijo la Alme, también todas son realidades distintas, mundos diversos, por ejemplo, algunos tienen la posibilidad de trabajar en casa, pero otros no. Entonces, todo está como al día a día la exposición, uno no sabe qué está detrás de una pantalla, no sabemos si la persona está realmente bien, como dijo la profe Roxana, el tema de sonreír o mover las manos. Quizá, no sé, todavía no me dicen a qué persona voy a estar en la práctica, ya sé el centro, pero es difícil igual yo creo ponerse en el lugar, o sea, es fácil ponerse en el lugar de los padres, pero uno no sabe qué más le va a contar más allá. Por supuesto que van a tener una barrera, primero al conocerse y después formar el vínculo, como mi punto de vista. Gracias, Catalina. ¿Habrá alguien más que haya levantado la mano, Connie? Javiera Martínez me parece, no sé, pero ya no la tiene levantada, no sé si. Sí, la tenía. Cuéntanos. No, es que me hacía mucho sentido a medida que iba hablando la profesora, ya que se me vino a la cabeza la experiencia pasada que tuvimos, por ejemplo, en CEPS, en la práctica, que hubo un momento en cuando también tuvimos que hablar sobre justamente esos temas y cómo a nosotros nos cambió mucho la perspectiva, porque al principio para nosotros fue como muy agobiante pasar de una, entre comillas, normalidad a pasar a otra perspectiva que era totalmente virtual. Entonces había que adaptarse mucho y creo que nos sirvió demasiado realmente el planificar, el establecer un espacio que habitualmente era para otro, por ejemplo, un comedor que se transformó en un espacio de tener a tu mamá al frente estudiando o tú estudiando, el pasar a una impresora, tenerla más cerca. Entonces, realmente ayudó y me recalcó y fue como bastante bueno el volver, el que haya hablado usted, profesora, sobre esto y recalcarlo con lo que ya habíamos visto.
Claro, ella está en cuarto año, la Javi, ya le tocó una práctica en esta modalidad y está destacando ese punto. Bien, muchas gracias, Javi. Gracias, Javi. Bien, agradecer nuevamente, yo creo que esta instancia de conversación, insisto, es muy importante hablar sobre la familia, se hace ahora mucho más relevante, sabiendo que de lo que conversábamos, los roles se han tenido que redefinir, donde ahora la mamá, bueno, siempre es mamá, uno siempre es mamá, pero ahora es mamá, pedagoga, tiene que ser esposa, tiene que ser amiga, tiene que ser compañera, tiene que ser trabajadora. Bruja. ¿Ah? Bruja, Bruja no, ¿ya? la que está retando, la que está... Broma. Sí. Eso ha significado un organizarse, como decía la Jackie, el organizarse no va a hacer un horario, establecer a qué hora empieza, a qué hora termina, van a organizarse uno como persona, con las dimensiones en las cuales uno abarca ahora, que está todo dentro de 4 paredes y que tiene que ser coherente con lo que hace la persona. A lo mejor puedo vivir sola, dice la Jackie, pero tengo que también amoldarme a un contexto, a un horario, tengo que autocuidarme en tener esa diferenciación. En el caso de quienes tengan hijos, familia, esposos, tú decías, me sentí súper identificada, ¿verdad? Uno se levanta a trabajar y ahora a la hora que es, todavía está trabajando, entonces ese derecho a cerrar, apagar, yo hay una hora que apago, cierro, me desconecto, por eso, porque uno también tiene que aprender a decir no, aprender a diferenciar, aprender a distinguir cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo de descansar o de compartir. En ese sentido, el tema socioafectivo se hace mucho más relevante, el cómo yo promuevo, en este caso desde la mirada de la psicopedagogía, a las familias, asesoro en poder transmitir seguridad, en poder transmitir calma, la participación de la familia ahora es súper interesante y muy importante en el contexto de aprendizaje. Sabemos que hay muchas condiciones que pueden predisponer, muchas dificultades o barreras para aprender que están dentro de la familia. El no dormir bien, el no comer bien, el no sentirse querido, el no sentirse atendido, van a repercutir en que las personas, los niños con los cuales vamos a estar trabajando van a estar desatentos, van a tener problemas. Una compañera, una alumna lo decía, la motivación es muy importante. Si no estoy motivado, no voy a aprender. Y ahí hay que ver, es lo mismo que hablábamos ayer con la profesora Andrea, el sentir va conectado directamente con el pensar. Si yo no estoy bien desde lo emocional, no voy a poder pensar bien, no me voy a poder concentrar, no voy a poder estar pendiente, voy a hacer todo mal, se me va a olvidar. Entonces aquí hay que empezar desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Lo importante no es que se aprenda todas las técnicas de aprendizaje ni que responda teóricamente todas las pruebas, sino que es como está desde adentro. Y ese también es parte de nuestro rol, es parte de nuestro quehacer como psicopedagogos. Así que ahí está el desafío, se vienen bonitas experiencias en ese sentido. Esto es abrir una puerta a poder llegar a la casa de una familia, eso es algo súper importante y súper potente. Voy a estar dentro de la casa de las personas con las cuales yo voy a trabajar, no va a haber posibilidad de poder esconder cosas, esa es su realidad y se van a encontrar con muchas veces que no tienen los espacios apropiados, que van a estar en lugares donde va a haber mucho ruido y que yo también lo viví con mis propias alumnas, que también sí, y ahí sé que Javiera tuvo muchos problemas, que siempre me decía, profe, que hay mucho ruido aquí cerca de mi casa, y es verdad, la Javi ponía su micrófono y había mucho ruido, entonces eso es algo que nos pasa a todos nosotros y que les va a pasar a la gente con la que vamos a trabajar. Y lo bueno es conversarlo. Eso, agradecida enormemente, ya que tú sabes que para mí ha sido súper grato poder trabajar contigo, el proceso de práctica fue muy positivo el semestre pasado por el equipo, pero sí te tengo un cariño especial, si sé que quieres que lo diga. Sí, ha sido muy bonito, ha sido un buen equipo y la Yaque un 100, no un 10, un 100, así que bien. Gracias nuevamente. Muchas gracias a Rosana, muchas gracias a Jacqueline y muchas gracias a todas las alumnas y a Constanza por permitir esta posibilidad, que esto se dé. Insisto, inviten a sus compañeros. Pero por supuesto, como carrera ya desde antes veníamos pensando en estas instancias que sean complementarias a la formación. Primero ocurrió en situaciones relacionadas cuando había paro, toma estudiantil, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para poder retomar, para poder profundizar? Y bueno, ya este año con las dos situaciones que hemos tenido de crisis y
y pandemia se está volviendo, y quizás puede quedar instaurado, ¿cierto? Esto de conversar, de tomar otros ciertos temas y profundizar, yo creo que puede ser algo que quede instaurado en la carrera, estas semanas de integración. Así que de nuevo, gracias a todo el equipo de profes y a los estudiantes también. En general estuvo fluctuante la asistencia entre 19 y 22 personas, estudiantes de vespertino también estuvieron, algunos llegaron, se salieron. Destacar que vespertinos están en certámenes, los cuales empiezan ahora en 5 minutos más, así que también es súper valorable que se hayan conectado. Y a las diurnas también, que dieron tiempito de sus vacaciones para poder estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos, les vamos a enviar los videos de las charlas para que ustedes los puedan revisar, y los materiales de PPT también, ¿ya? Sí, mañana vienen 2 charlas más, diseño universal de aprendizaje en diversos contextos de práctica con la profesora Alejandra Ardiles de 5 a 6,